Buenas tardes, queridos amigas y queridos amigos. Aquí estamos una semana más. Han pasado 40 días desde que nos encerramos en casa. Una cuarentena en toda regla. Desde luego, toda una eternidad. Pero parece que por fin empezamos a ver la luz al final del túnel. Las plantas de los hospitales empiezan a no desbordar, los contagios están disminuyendo, los fallecidos también. El esfuerzo de todos parece que empieza a dar sus frutos. Desgraciadamente, la situación sigue siendo terrible, pues mientras sigan muriendo personas por esta pandemia, aunque sean menos, tendremos que tenerlas muy presentes en nuestro recuerdo por lo tremendamente injusto de la situación. Esto que nos ha tocado vivir es una batalla con muchos frentes. Sin duda, el sanitario, donde con mucha entrega nos defienden cada día en cada hospital, en cada centro de atención primaria. También desde la investigación médica, a la que todos suplicamos que sean capaces de encontrar una solución pronto. Desde los muchísimos trabajadores y trabajadoras que se juegan el tipo en sectores como la limpieza, la distribución, la seguridad ciudadana, los bomberos, un montón. Y cómo no, los millones de personas que nos quedamos en casa para contener al virus. Pero también están ahí los políticos, locales, autonómicos, nacionales y en Europa, cada uno con su responsabilidad. Con aciertos y desaciertos, también están actuando ante un desafío absolutamente desconocido, con el que no existe rango de comparación. Y de tal calibre son sus decisiones que, como vimos ayer mismo, hasta altas horas de la noche, todos los gobiernos de Europa, junto con la propia Comisión Europea, parecen haber decidido, por fin, avanzar un programa común de reconstrucción con evidentes repercusiones para nuestro futuro. Y de eso queremos hablar hoy, de la visión europea de las cosas, y más en concreto, de la visión europea post-coronavirus en el ámbito de la energía. Nos parece difícil imaginar un plantel mejor que el que nos ha abierto las puertas de su casa esta tarde. Hoy nos acompañan José Blanco, Miguel Arias Cañete y Carolina Punset, tres conocidísimos políticos nacionales que han venido desempeñando su labor dentro del Parlamento Europeo en el ámbito de la energía y a los que agradecemos muy sinceramente su amabilidad. Y con el primero que hablaremos es con José Blanco. Buenas tardes, Pepe, creo que debes andar por ahí. ¿Qué pasa? ¿No funciona? Sí, hola Pepe, sí, te oímos. A ver qué pasa. Ismael, ahora sí. Ahora, sí. Hola, Buenas ¿qué tal? tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy bien. José Blanco es una de esas personas que no requieren presentación alguna en nuestro país. Ha sido vicesecretario general del Partido Socialista, ha sido ministro de Fomento y acabó su carrera política como eurodiputado en el Parlamento Europeo. Cuando muchos pensaban que aquello era un retiro dorado, sin embargo, él se echó a sus espaldas sacar adelante como ponente una de las directivas más importantes de toda la legislatura, la relacionada con las energías renovables. De él, como casi todos los políticos, puedes escuchar voces que hablan bien y voces que hablan mal. Pero lo que sí os puedo asegurar, que no sé de nadie, de la afiliación política que sea, que conociendo de verdad, no de oídas, a Pepe Blanco, no diga cosas buenas de él. Y esta sí es una buena muestra de la persona que nos acompaña. Gracias por abrirnos tu casa, Pepe. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo lleva una persona que ha pasado media vida fuera de casa esta nueva situación de confinamiento tan radical? ¿Y cómo lleva tu familia tenerte tanto tiempo en casa? Bueno, primero, el confinamiento no es una opción, es una obligación. Y por lo tanto, tenemos que corresponsabilizarnos todos con el reto que tenemos. Es decir, empezando porque nos va en ello nuestra vida, pero también nos va en ello la vida de nuestra gente que está alrededor. Y por lo tanto, yo, como digo, tengo un cierto privilegio en relación con mucha gente que está hacinada en sus casas, en pisos pequeños. Yo tengo una casa que tiene un jardín, placas solares en el techo, por lo tanto produce su propia energía y por lo tanto dentro de la novedad que significa estar tanto tiempo encerrado, pues bueno, lo llevo razonablemente bien, sigo teletrabajando, sigo muy de cerca
todo lo que está aconteciendo, porque me parece que estamos ante un fenómeno nuevo que está requiriendo todos los días de improvisación en respuestas. Cuando la gente, yo escucho tertulias y debates y la gente dice, no, es que se está improvisando. Y yo digo, bendita improvisación, porque sobre esto sabíamos muy poco y efectivamente tenemos que estar improvisando todos los días para buscar las mejores respuestas que nos permitan superar una pandemia. Y a su vez nos permite reflexionar y pensar. Y eso me parece que es muy positivo, que la gente reflexione, piense, porque aquí ha cambiado todo. Ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de convivir, nuestra forma de todo. Por lo tanto, creo que es un momento también importante para la reflexión. Con las responsabilidades que has tenido en el gobierno de España y sabiendo lo difícil que es gestionar problemas severos, yo creo que este no tiene parangón, pero en cualquier caso sí problemas difíciles que ha habido en el pasado, supongo que no le arriendas la ganancia a cualquiera de las personas que están teniendo que afrontar ahora toda esta locura, ¿verdad? Pues para nada. Yo viví muy de cerca un problemilla muy pequeño, pero fue cuando se declaró por primera vez en España el estado de alarma como consecuencia de una huelga salvaje de los controladores aéreos. Y sé lo mal que lo hemos pasado durante 24 horas. Pues me pongo en la piel de los que tienen que estar tomando decisiones sobre algo donde no existe una experiencia, unos protocolos, una forma de actuar todos los días, sabiendo que con ellos se está jugando el futuro del país, la vida de la gente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ayer me emocionaba muchísimo, ¿no?, ver unas declaraciones que hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuando dijo que ella, al llegar a casa, lloraba todos los días, es decir, que de lo que vivía, de lo que suponía estar al frente del cañón y tomando decisiones. Por eso, a veces tengo mucha contrariedad cuando veo críticas muy ligeras y pensando pues que la gente toma decisiones por capricho. A veces la gente piensa que el gobierno de España quiere que los niños estén en casa por capricho o que las empresas no trabajen por capricho. Es decir, parece que, yo pediría un poquito más de sensibilidad y de responsabilidad o de corresponsabilidad, porque estamos, insisto, ante fenómenos nuevos y cuando vemos lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y incluso algunos despropósitos que vemos, pues pensamos en que estamos mal, pero que podíamos estar infinitamente peor. Bien, sabes que esto que hacemos nosotros de Con Energía desde Casa trata de acercar un poco a las personas a la supuesta normalidad de hablar y debatir de temas energéticos, y algunas, en concreto muchas, es decir, que probablemente haya sido el día que más preguntas nos han enviado de todos los programas de Con Energía desde Casa que hemos hecho. Y la primera de ellas te la hace una persona llamada Andrés. Dice, usted estuvo como ponente en una de las directivas más importantes de los últimos años, la de energías renovables, sobre la que debieran de pivotar buena parte de las inversiones europeas en la próxima década. Eso le tuvo que hacer convivir con muchas tensiones, ya no solo con partidos, sino países, culturas, sensibilidades diferentes. Ahora estamos viendo cómo el Reino Unido se fue y algunos países de Europa están reaccionando de una forma muy controvertida por el problema de la pandemia. ¿Realmente cree que sigue habiendo un espíritu de coparticipación europea? Pues sí, yo creo que lo hay, que en el diagnóstico además está prácticamente la mayoría de los países de acuerdo, no tanto en la respuesta que tienen que dar. Yo he de decir que me lo pasé muy bien, siendo ponente de la Directiva de Renovables, que he trabajado muy a gusto en primer lugar, con el comisario Cañete, con el que va a estar después en la conversación, con los gobiernos, con las ONGs, en un proceso de mucha participación, con las empresas, escuchando, opinando y sabiendo que tomábamos decisiones importantes para el futuro de Europa y para el futuro de nuestras vidas, ¿no? Yo estos días me sorprende cómo se está generando un sentimiento de angustia y de preocupación cuando vemos las consecuencias que tiene la pandemia. Miles de personas que fallecen, otras que están en los hospitales, la gente confinada en sus casas.
bueno, esto nos está despertando una sensibilidad especial ante fenómenos adversos. Por eso viene muy a cuento, cuando yo repasaba algún dato para esta conversación, veía el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que decía que en el año 2016 había casi 400.000 muertes prematuras en Europa como consecuencia del aire que respirábamos. Más de 30.000 en España. Es verdad que hay diferentes grados de medida. El Instituto Carlos III lo medía de otra forma, decía que más de 10.000. En todo caso, estamos hablando de unas cifras desorbitadas. Pero parece que esto no nos hacía sensibilizarnos ante un fenómeno que es la polución, la contaminación, el cambio climático, etc. Yo que espero que todo esto que nos hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de nuestra vida, de nuestro sistema, que nos lleve también a despertar para hacer cosas positivas en la dirección y en el camino que ha emprendido la Unión Europea en materia de energía, en materia de impulso a las renovables, de descarbonización de nuestra economía, etcétera, y que incluso sirva como acicate para avanzar, si cabe, más deprisa, porque ahí también hay una oportunidad, es decir, hay una oportunidad económica, ¿no? de desarrollo económico. El tema de la sostenibilidad junto con el tema de la digitalización, creo que son dos grandes desafíos que tiene el mundo y que tiene Europa, y espero, de hecho había planes, ¿no? Podemos comentarlos a lo largo de la conversación, para tratar de acelerar ir incluso más deprisa de los objetivos que nos habíamos marcado cuando elaboramos el paquete de invierno y la directiva de energías renovables. Y de hecho, sobre la decisión de si con la tensión que provoca esta nueva situación coger el camino correcto o desviarse del camino, tiene bastante que ver con lo que pregunta Juan, que dice: a la vista de cómo están reaccionando países como Holanda o Polonia al problema del COVID-19, ¿cree usted que quepa esperar retrocesos en las políticas de apuesta por las renovables en Europa? Yo creo que la lucha contra el cambio climático es, como decía al principio de la conversación, que el confinamiento no era una opción, que era una obligación. La lucha contra el cambio climático igualmente es una obligación. Y por lo tanto, en la lucha contra el cambio climático juega un papel muy importante el impulso de la energía renovable. Pero además juega un papel muy determinante también en algo que se puso de manifiesto, que se está poniendo de manifiesto en esta crisis, que es la vulnerabilidad que somos como europeos. Mire, Europa tiene una independencia en el sector energético del 55%, España del 74%. Por lo tanto, si queremos ser menos vulnerables, estos días vemos cómo tenemos que depender de terceros en material sanitario, en cadenas de suministro, en know-how, etc. Europa también tiene que reflexionar sobre esto. Por lo tanto, reflexionar sobre esto es tener autonomía, no depender tanto. Y por lo tanto, es la oportunidad de poder implementar y desarrollar. Más allá siempre se alzan voces aisladas, populistas, muy cortoplacistas, como las que se podían poner de referencia en relación a algún país, pero tenemos que avanzar. Y yo decía que hay dos vectores, dos elementos. Uno es la lucha contra el cambio climático y otra la digitalización, el impulso del 5G como un elemento de transformación de nuestra economía, de ganar en competitividad, etcétera. Oye, nos parece que es un elemento esencial. Ahora mismo, yo el otro día escuchaba a la compañía, una de las compañías que operan en España, a Telefónica, bueno, sacar pecho y bien traído, porque su sistema de 4G no había fallado, bueno, cada vez somos más dependientes también de un proceso de impulso, de digitalización, etcétera. También la de digitalización vinculada a energías renovables. Y yo, por tanto, no creo que vaya a haber retrocesos, al revés. Yo espero que todos los objetivos que tenía la Unión Europea sirvan para acelerar los cambios
que necesita nuestra economía y hacer de esto también una oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de competitividad y, por lo tanto, aprovechar esta oportunidad. De reconstrucción, en definitiva, pero de reconstrucción no bajo los cánones de siempre, sino dando respuesta a los grandes retos que tenemos como europeos y como españoles. Mira, sí es importante la digitalización que se nos ha mostrado de golpe y porrazo en un solo mes de forma masiva. Siempre estaba ahí con nosotros, pero ahora, de hecho, hasta nos comunicamos constantemente como lo estamos haciendo ahora, cosa que parecía algo bastante difícil. Pregunta Ana, ¿cree que si la pandemia hubiese venido durante la negociación del paquete de invierno, el resultado hubiese sido el mismo? Bueno, yo creo que sí, que esto no tendría que condicionar lo que era un objetivo y un deseo. Lo que estaba encima de la mesa habíamos diseñado a partir de los informes, de los estudios, un gran acuerdo que es el Acuerdo de París, y por tanto había que poner a Europa en la sintonía de los acuerdos de París. Yo no creo que hubiera influido. Es decir, ¿qué miedo tengo ahora yo cuando se habla de la reconstrucción? Bueno, que algunos aprovechen para hablar de la reconstrucción y que recursos que se estaban destinados al Pacto Verde Europeo, al Plan de Inversiones para una Europa Sostenible y el Fondo de Transición Justa, o la Ley del Cambio Climático, algunos quieran poner sordina, pero yo creo que es al revés. Yo creo que hay una conciencia muy clara en Europa y estoy convencido de que este hecho no hubiera condicionado, conociendo a los actores que estábamos trabajando desde el convencimiento en la Directiva de Renovables, en otras que se aprobaron, como la deficiencia energética o la regulación nueva del mercado eléctrico. Yo creo que esto no hubiera condicionado. Hubiera retrasado probablemente, igual no hubiéramos sido capaces de concluir el paquete en la legislatura pasada, porque la legislatura se aproximaba a su final, pero había una conciencia clara y una determinación, tanto por parte de la Comisión Europea como por parte del Parlamento Europeo. Pregunta Blanca, ¿por qué todo el mundo reconoce que la política fiscal ambiental es un instrumento extraordinario para alcanzar objetivos y, sin embargo, parece que es siempre la más difícil de implementar en España? Y en esa línea, ante unos precios de petróleo tan bajos como los que tenemos ahora, ¿no podría ser la oportunidad de gravarlos ahora un poco, pues no tendría impacto en el consumidor? Yo siempre digo que hay una máxima, ¿no? Lo digo no solamente en relación con la energía, con la descarbonización, sino también con otros ámbitos de la economía, que hay que tener una política fiscal que nos permita hacer frente a los grandes desafíos que tenemos como país. Ahora mismo lo hemos visto, ¿no? También, y luego volveré a este tema, cuando algunos ponen encima de la mesa el debate sobre por qué Alemania tiene una respuesta más eficaz al coronavirus que la puede tener, por ejemplo, España. Claro, tú ves los estándares y ves que en Alemania tienen el doble de UCIs y de respiradores que hay en España. Estos no los compraron antes de ayer, ni al inicio de la crisis. Esto era un modelo que tienen, que no les hacía falta, pero que estaban mejor preparados para hacer frente a un desafío como el que tenemos. Quiero decir que no se pueden bajar los impuestos, tener una sanidad que tenga los equipamientos suficientes para hacer frente a los grandes desafíos y por lo tanto, en materia energética también. Si queremos descarbonizar, habrá que gravar. Habrá hacer viable esa máxima de quien contamina paga. Es verdad que en un contexto donde hay muchos sectores muy vulnerables que van a salir muy perjudicados de esta crisis, pues los transportistas, estoy viendo, bueno, yo creo que no puede de repente, a su vez, introducirle elementos que le puedan perjudicar más en la recuperación. Pero tenemos que hacer una gran sensibilización, cómo somos capaces de electrificar nuestro sistema de transportes, qué papel tiene que jugar, por ejemplo, en el tren, en el proceso de descarbonización de la economía, cómo podemos introducir elementos que faciliten la implementación del coche eléctrico, cómo tenemos que estimular el coche eléctrico.
Bueno, y en este contexto pues tiene que haber un planteamiento general de política fiscal. Es decir, tenemos que gravar más a aquellos que contaminan sin perjudicar a sectores que son claves para la recuperación económica y a su vez estimular inversiones que permitan un desarrollo distinto, sostenible y que nos prepare para ese gran objetivo y ese gran desafío que es cero emisiones en el año 2050. Hemos juntado dos preguntas, insisto, porque ha habido un montón de ellas y muchas eran repetidas, pero estas dos iban bien entrelazadas. Preguntó Salvador, ¿qué le sugiere que se haya encargado el desescalado de la situación de confinamiento a la ministra encargada de liderar la transición energética del país? ¿Cree que puede haber sinergias entre ambas responsabilidades? Y la enlazo con la que preguntó Ana Sánchez, que dice, ¿qué papel pueden desempeñar las energías renovables en la necesaria reconstrucción económica y social de una España post-COVID-19? Bueno, yo creo que la sensibilidad europea, lo hablaba antes, es aprovechar la oportunidad de la reconstrucción para hacerla e estimular que se haga bajo otros parámetros y en este sentido el impulso en todas las ámbitos que tengan que ver con la descarbonización, la economía sostenible, la digitalización, etcétera, me parece que tienen que ser prioritarios. A mí me parece bien. Me parece bien porque conozco mucho a la vicepresidenta Teresa Rivera, tengo un enorme respeto por su trabajo, por su capacidad, y en este sentido creo que puede poner el acento de verdad en temas que pueden contribuir a tener otra mirada nueva en el proceso de recuperación. Yo estoy convencido que los objetivos que tenía España en ese programa de clima que ha presentado, etcétera, pues que no retrocedan ni un milímetro, sino al contrario. España tiene capacidad para poder darle un impulso al desarrollo de energías renovables, para poder dar un impulso a la implementación del coche eléctrico. Mire, me decía algún colega y amigo estos días, oye, después del desconfinamiento, en Madrid va a dar gusto, va a estar más verde, porque está lloviendo mucho en este mes de abril, y aparte va a haber unos niveles de contaminación muchísimo más bajos porque los coches que mayoritariamente no son eléctricos, pues dejaron de circular, ¿no? Por lo tanto, hombre, hay que sacar conclusiones y yo creo que es positivo, ¿no? Y que en este sentido que habrá sinergias y que ella está sensibilizada por convencimiento, no por un tema de oportunidad o de oportunismo político, no, por convencimiento, y estoy convencido de que el toque verde, el acento verde va a estar muy presente. Se lo escuché también en alguna reflexión de estas largas, ¿no?, del presidente del gobierno, le escuché también en alguna ocasión el decir que el tema que yo apuntaba de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, etcétera, porque es que si no estaremos negando algo que se nos viene encima. Yo daba los datos, que me parece muy bueno, porque claro, cuando das los datos, la gente se estremece y dice, oye, pero es verdad que hay tanta incidencia en nuestra salud. Pues sí la hay, pero no solamente es un problema de salud, es que vemos las consecuencias que tienen incendios en nuestras costas, etcétera. El tema del cambio climático, que tenemos que abordarlo. Y ahora es una oportunidad para intensificar y aprovechar. Insisto, a mí me parece muy importante eso. Vamos a reconstruir de otra forma el país. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Como digo yo, vamos a hacer de la necesidad virtud y aprovechar esta oportunidad para acelerar una nueva forma de crecimiento, más sostenible, más verde, como escuchaba el otro día, que hay que ser más sostenibles, más disruptivos, más digitales, después de toda esta desgracia que hemos tenido y que espero que estemos ya en la fase, bueno, no sé si final, pero por lo menos en la fase que nos permita respirar y ver un horizonte, como tú decías al principio, de más luz, ¿no?
Pues espero que sí, espero que sea de luz renovable, de hecho. Bueno, última pregunta, Pepe. Pregunta Julián Fernández. ¿Le parece que los amigos que se hacen ahora fuera de la política tienen pinta de ser más sinceros de los que se hacen dentro? Bueno, hay de todo, como en la vida del Señor. Es decir, yo tengo muy buenos amigos en la política, los sigo teniendo, de ideologías distintas, con los que he tenido buena relación, con los que me han mostrado en estos momentos que uno siempre tiene dificultad, su aprecio, su apoyo, su comprensión, y los tengo ahora en mi nuevo ámbito. Yo ahora mismo estoy trabajando con gente de diferentes sensibilidades políticas, al final todas son personas y bueno, pues yo no tengo ningún reproche, ¿no?, que hacer a mi paso por la política. Al revés, me ha permitido conocer, me ha permitido hacer, me ha permitido disfrutar y bueno, yo como disfruto de las cosas que ahora también estoy disfrutando en mi nueva vida, desde la empresa, pero pensando pues, en temas que son importantes siempre para el país y con una sensibilidad especial, ¿no?, ante fenómenos, ante hechos. Por eso lo paso un poquito mal estos días, ¿no? Lo paso mal cuando veo que debía de tener la gente un poco, tener las luces largas puestas, ¿no?, y mirar más allá. Cuando vimos, y se habla mucho de lo que pasó con los pactos de la Moncloa, con los pactos de la Moncloa se hicieron. Y luego vino la alternancia, 4 años o después, no pasó nada. Hubo alternancia política. Cuando se pueden hacer pactos para reconstrucción, para trabajar por el interés general, y luego ya vendrá la alternancia. Pero a veces da la impresión de que tenemos la ansiedad de que la alternancia sea mañana, en lugar de lo que sea mañana es la reconstrucción, el bienestar de la gente, el salir de los problemas, etc., ¿no? Por eso sí me produce una cierta angustia interior. A la ciudadanía me temo que también. Bueno, siempre damos la oportunidad a nuestros invitados que se despidan dando algo de esperanza, que es básicamente de lo que se trata estos viernes con energía. Entonces, te ha tocado a ti. Bueno, yo creo que la esperanza que tenemos es confiar en que todo esto que estamos haciendo, toda esta pesadilla que estamos sufriendo, le queden pocos días. La esperanza de que los ciudadanos hayamos aprendido, hayamos tomado nota y, por lo tanto, sepamos que después de esto tenemos que comportarnos de forma distinta en nuestra vida social, en nuestra forma de relacionarnos, porque hasta que tengamos una vacuna, pues vamos a tener que seguir teniendo hábitos distintos, ¿no? Si todos nos corresponsabilizamos, saldremos y podremos encarar los desafíos, podremos superar las dificultades, podremos, en definitiva, salir adelante. Pero tiene que ser un compromiso de todos. Si se puede ser desde la unidad y desde el compromiso, pues sería infinitamente mejor. Yo tengo mucha confianza, ¿no?, en España, en sus ciudadanos, en saber reponerse. Está dando a la gente una lección de ciudadanía absolutamente increíble, ¿no? Y yo espero que sepamos transformar esa lección de ciudadanía en compromiso para hacer una pronta recuperación. Pepe, muchísimas gracias por abrirnos tu salón un ratito y seguro que nos veremos pronto. Muy bien, muchas gracias. Venga, un abrazo. El siguiente invitado que nos va a acompañar es Miguel Arias Cañete, que entiendo que también nos debe de estar escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Todavía no te oímos, pero va a ser un momento solo. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, el ratón abajo a la izquierda. Cerrar, abajo. Ya está, ya se te oye, ya está. ¿Se me oye? Perfectamente. Milagro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Miguel Arias Cañete, otro político sobradamente reconocible en nuestro país, desde que fue ministro de Agricultura y Medio Ambiente,
fundamentalmente, pero seguramente una de las partes más apasionantes de su carrera se puede encontrar en los 5 años en los que fue comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, en un periodo tan importante como la elaboración y aprobación del Acuerdo Europeo Clean Energy for All, que trajo consigo un montón de diferentes regulaciones bajo lo que se llamó el paquete de invierno, que pretendían convertir a Europa en la punta de lanza de la transición energética hacia fuentes de generación renovable y así luchar contra el cambio climático. Y uno de los bastones de mando más importantes de tan ingente tarea se le asignó a Miguel Arias Cañete, que seguro que nos contará cosas muy interesantes durante este ratito de confinamiento. Bueno, bienvenido y muchas gracias por abrirnos tu casa. Muchas gracias, porque este es un espacio ahora mismo distinto de la rutina habitual y me ha hecho mucha ilusión poder estar aquí con ustedes hoy. Pues de eso se trata, de eso se trata. La primera pregunta es obligada. Supongo que se vive mejor el confinamiento en casa, en Jerez, que si hubiese tocado vivirlo en un piso en Bruselas, ¿no? A menudo con compañeros que estén allí, ¿cómo lo llevan? Desgraciadamente, ¿cómo lo llevan? Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Estar en un piso que es impersonal, encerrado durante unos meses, no tiene nada que ver con estar en mi casa de siempre, con mis chismes, con mis libros, con mis documentos y con mis coches viejos que me dedico a arreglar de vez en cuando. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Y siendo duro, pues no es lo mismo. Pero no pierdo el contacto con mis colegas de allí. ¿Y lo No lo sufren? pierdo. ¿Cómo llevan estar allí tirados en este momento? Pues la verdad es que hay dos niveles distintos. Los comisarios que están en el puente de mando y yo seguimos en contacto sobre todo con los comisarios que han repetido, que son amigos viejos, desde el vicepresidente Timmermans u otros, porque hemos montado un chat, los antiguos comisarios, y todos los días entramos y salimos todos y tenemos información de lo que pasa y damos nuestras opiniones y es una cosa muy interactiva y bastante entretenida, ¿no? Entretenida porque dedicamos tiempo y interesante porque como la comisión es una olla de presión en ebullición, pues cada día pasan cosas nuevas, ¿no? O sea, seguimos bastante en contacto. Entonces, lo que se ve es una enorme preocupación. El Consejo Europeo le acaba de encargar a la Comisión la elaboración del plan de recuperación y la ampliación del presupuesto comunitario y, claro, la olla está a presión y todas las máquinas trabajando. Y los funcionarios europeos están más acostumbrados al teletrabajo que los funcionarios españoles, porque como estamos de viaje todo el tiempo, pues la tablet y todas estas cosas, yo no estaba nada entrenado porque lo hacía mi equipo, pero ahora me he tenido que aprender lo que es el Zoom y estas cosas, y la verdad que se puede trabajar bastante bien desde casa. Toda esa maquinaria de la burocracia llamada de Bruselas, a veces con mala intención, pues está funcionando a pleno rendimiento porque además de luchar contra el coronavirus, pues las políticas normales, ordinarias, la agenda sigue adelante. Bueno, he de reconocer que me motiva mucho el conocer que hay un chat de comisarios. La verdad, tiene que ser verdaderamente interesante. Pues sí, sí, porque es muy humano y muy interesante intelectualmente. Seguro, seguro. Estos momentos tan críticos que vivimos y que incluso que se pueden comprobar en ese chat de comisarios, pero con una de acción política en mayúsculas, desde luego el momento en el que vivimos, supongo que no se miran con añoranza, ¿no? Sino más bien de la que me he librado estando ahí, ¿no? Bueno, yo conozco a los que están ahora allí y claro, pues también uno es solidario con la que están pasando, porque tienen una enorme responsabilidad, tienen que acertar. Los jefes de Estado y Gobierno han dicho, oiga, resuélvame este problema y la Comisión tiene que, como siempre, poner encima de la mesa los instrumentos necesarios para desarrollar las ideas, ¿no? Entonces yo los veo muy preocupados, pero a mí 5 años fueron mucho, ¿eh? Yo los he vivido los años más intensos de mi vida política. Es que es verdad. Se ven otras cosas, se tiene otro sistema de trabajo, te relacionas con los gobiernos, te relacionas con todos los que dirigen el mundo, estás resolviendo problemas reales, negocias el Acuerdo de París. Es una vida frenética, reunión tras reunión todo el día y en el avión, bueno, yo hacía años que visitaba 50 países en un año. O sea, que es que está en el avión, se paga en salud, se paga en salud. Yo ahora mismo estoy recuperando la salud, por lo menos la salud física. La salud mental no sé si la recuperaré algún día, porque es verdad que es una experiencia fascinante, pero 5 años fueron para mí suficientes. Y yo ya crisis, no como esta, por supuesto, pero he vivido alguna. Las vacas locas no fueron una cosa fácil y el Prestige también quedaba ahí, ¿no?
pero esta pandemia sobrepasa todo lo imaginable. Es una pandemia global con efectos globales en la economía, en la sociedad, en nuestros hábitos de vida. Por lo tanto, es una situación distinta. Yo tengo mucho respeto por los que están ahora al timón de la nave. Debiéramos de tenérselo todos, yo creo. Bueno, pregunta Samuel Castro. Como sabes, lo que hacemos es, durante toda esta semana, con gente cercana a la Fundación, en redes sociales, hicieron muchas preguntas, como ya comentaba antes con Pepe Blanco, que de los 6 programas que llevamos con gente muy relevante, hoy ha sido, sin duda, el día que más preguntas han entrado y, de hecho, no vamos a poder poner todas. Pregunta Samuel Castro. Hace unos días, su compañero de partido, Esteban González Pons, ahora eurodiputado, hacía un extraordinario discurso en el Parlamento Europeo en el que se lamentaba del escaso sentimiento colectivo de demasiados países de la Unión. Yo incluyo en su mensaje la realidad del Brexit y de algunos políticos de toda Europa, también España, que cada vez son más euroescépticos. ¿Cree usted que la Unión Europea corre peligro de perder su esencia y fragmentarse? Bueno, vamos a ver, voy a decir 2 cosas en primer lugar. Primero, que Esteban González Pons es un parlamentario europeo formidable, está entre los mejores oradores del Parlamento Europeo y siempre es muy brillante en la forma, pero muy sólido en el contenido. Y él pone encima de la mesa un problema que es real. Hay una cierta desafección del proyecto europeo. Y tiene sus razones el tema, no es baladí. Después de la crisis económica y financiera del 2009, pues en Europa han resurgido los nacionalismos y ha aparecido el populismo, que tienden a la desintegración en lugar de la unión. Y están ahí. Y ha habido elecciones en que ha habido gobiernos muy populistas que luego han tenido que reconocer la realidad. El caso del señor Tsipras en Grecia o del ministro Varoufakis es un exponente claro, pero luego en Italia ha habido otros ejemplos de populismos que surgen y luego populismos que como la espuma bajan después, ¿no? Pero están ahí. Y luego hay otro problema más grave. Estas son las tendencias políticas por un lado. Pero por otro lado hay un segundo problema, que es que los líderes nacionales, cuando las cosas salen bien, debido a la acción europea, fundamentalmente, se apuntan el éxito como nacional. No se menciona la Unión Europea. España es de los raros países, cuando se ve un aeropuerto, una carretera o un AVE o un hospital, aparece una placa diciendo que se ha hecho con dinero del Fondo Social Europeo o del Fondo de Desarrollo Regional, porque en este país se ha hecho muy bien la comunicación, ¿no? Y luego se nota. Pero tú vas a otros países y dices, bueno, si esto lo hemos pagado nosotros, si esto lo pago yo, ¿dónde está el reconocimiento? No existe. Pero cuando las cosas van mal, lo que hacen es pedir auxilio total y si no te lo dan, dicen, los malos son los de fuera. Eso genera un sentimiento antieuropeo que puede ser muy nocivo. Yo creo que no va a prosperar, porque luego cuando se le pregunta a los ciudadanos al final, y se ve, por ejemplo, el último Eurobarómetro, yo el último que he visto es el del otoño de 2019, que es bastante reciente, le dice, ¿es usted optimista o es usted pesimista sobre el futuro de la Unión Europea? Y esas son muestras muy objetivas, cuando digo muy objetivas, que no pasa como en otras encuestas, aquí son muestras objetivas, y entonces el 58% de los europeos se muestran optimistas sobre el proyecto europeo. Bueno, es verdad que hay un 38% que se muestran pesimistas. ¿Qué pasa en España? En España no son el 58 los optimistas, son el 66 los optimistas y solo el 29% los pesimistas. Por tanto, tenemos un país que sigue siendo muy proeuropeo y eso es verdad. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que los jefes de Estado y de Gobierno a veces tardan mucho en ponerse de acuerdo, la gente no entiende, oiga, si tenemos un problemón con el coronavirus, ustedes cómo son incapaces de arreglar una solución y tenemos a los holandeses, los austriacos enfrentados con los españoles, los italianos, los franceses por el medio, los alemanes por otra parte, la gente no entiende absolutamente nada. Pero bueno, las cosas se están reconduciendo. En el último Consejo Europeo de este jueves, pues por lo menos se han puesto de acuerdo los jefes del Estado que tenemos que poner en marcha un fondo de recuperación importante con dotación suficiente para hacer frente a los problemas en los sectores, regiones y países que vayan a ser más afectados. Ya está. Y le han encargado a la Comisión que lo desarrolle y que prepare un nuevo marco financiero plurianual, un presupuesto comunitario para entendernos, que sea lo suficientemente potente para afrontar los efectos de la crisis. Por tanto, hay una respuesta europea, yo estoy seguro que va a funcionar y los europeos podrán valorar que juntos somos más. Y el fenómeno del Brexit, cuando se ven los resultados, pues fue un resultado muy ajustado, en un país que es muy peculiar porque no estaba en el euro,
porque ha sido una potencia colonial, tanto no es extrapolable a otro. Ahora lo que hay en la Unión Europea es lista de espera por entrar. Tenemos a un montón de países en nuestra vecindad que quieren ser socios de la Unión Europea. Por tanto, vamos a ver ampliación probablemente y no vamos a ver desintegración. Sí, de hecho, hay una referencia ciudadana que es evidente cuando los políticos trabajan aunados, hay mucha menos tensión entre los ciudadanos. Esto es una cuestión evidente. Lástima que no siempre se cristalice, pero... Pregunta desde Madrid, alguien que no nos pone su nombre. ¿Se han escuchado voces esta semana en el Congreso de los Diputados por parte del presidente de Vox que el país no estaba para transiciones energéticas? ¿Cree que ese tipo de mensajes está calando entre alguna parte de la ciudadanía? ¿Cómo se puede evitar? Seguramente está un poco enlazada con la pregunta anterior. Vamos a ver, es que Vox es un partido que, en materia de cambio climático, hay una unión política muy fuerte entre las fuerzas políticas. Yo, cuando lancé toda la legislación europea energética y climática y la discutí en el Parlamento Europeo con las fuerzas políticas, había un apoyo pleno a la legislación que proponía la Comisión, porque comprendían que el cambio climático era un problema, probablemente de los mayores problemas que tiene esta generación por delante y las futuras generaciones, y que había que solucionarlo. Y la legislación energética y climática pasó en el Parlamento Europeo con más del 80% de los votos favorables. Es decir, que las fuerzas políticas estaban muy unidas. Pepe Blanco fue el ponente de renovables, yo trabajé con él estupendamente, fue un ponente formidable, hizo un trabajo envidiable, subió los niveles de ambición y se ganó la admiración de todos los colegas en el Parlamento Europeo. Funcionaba como un reloj, había unidad. Pero Vox es un partido de materia de cambio climático que no es ahora, cuando Abascal habla en el Congreso de los Diputados, es que cuando yo he oído a todos sus portavoces, a mí la impresión me da es que no se cree en lo del cambio climático, no están convencidos que este es de los grandes problemas de este siglo, y si no crees en el cambio climático en contra de lo que dice toda la ciencia, pues tampoco crees en las soluciones, que es la transición energética, la transición ecológica, el camino hacia una movilidad sostenible. Por lo tanto, no me extraña que hagan esas manifestaciones. Me da pena porque eso es perder el tren de la historia. Eso es perder el tren de la historia. Y es el mundo, no la Unión Europea, el mundo va a ir hacia una transición energética sin precedentes. Y cuando el mundo empieza en movimiento hay que liderarlo, no hay que ir a remolque. Cuando hemos ido a remolque nos ha ido mal. Por lo tanto, me da pena que tenga esa posición. Y ahora que tenemos la oportunidad de relanzar la economía europea con un plan de recuperación, no quiere decir que vamos a lanzar un plan de recuperación, o no debe ser, para volver a un sistema económico basado en combustibles fósiles, en emisión de gases de efecto invernadero, en destrucción del medio ambiente y los ecosistemas, sino todo lo contrario. Vamos a tener ingentes recursos financieros disponibles, vamos a poder hacer inversiones muy cuantiosas y tendremos que hacerlas focalizándolas, centrándolas en los sectores que tienen futuro. Por tanto, en energías renovables, movilidad sostenible, renovación de edificios, economía circular, digitalización, investigación y desarrollo. Pero eso no quiere decir que porque tenemos que resolver el problema del coronavirus tenemos que volver a los viejos sistemas basados en la revolución industrial que han llevado a que el hombre se haya convertido en el acelerador del cambio climático y del calentamiento global. Por tanto, hay que respetar todas las opiniones. Me tocó negociar el Acuerdo de París, nos pusimos de acuerdo, pero ahí había gente de todo. Yo me recorrí el Pacífico, me recorrí Latinoamérica, la mitad de África, convenciendo a gente de que era bueno tener un acuerdo global sobre cambio climático. Y los chinos lo hacían por su lado y los americanos lo hacían por otro, y luego nos pusimos de acuerdo nosotros, los americanos y los chinos y el resto del mundo, buscando el consenso. Y en París, en un momento en que no había consenso en los países, en muchas cosas, en los conflictos bélicos en Oriente Medio, en la política hacia China, en la política con Rusia, todos los temas internacionales, en el comercio internacional mundial, cuando llega lo del cambio climático, se logra un consenso absoluto. Se abstuvo Nicaragua, pero el resto de los países acuerdan fijar un objetivo vinculante para todos ellos de reducción de temperatura global y poner en marcha las medidas necesarias para ello. Hombre, no creo que los de Vox sepan mucho más que todo el mundo que en París, con todos los técnicos, con el apoyo del panel internacional de expertos de cambio climático, toma una decisión de ir en una dirección. Pero yo, en democracia, yo respeto todas las opiniones. Creo que no tienen razón, creo que volverán a unirse y creo que les va a pasar lo mismo que a los Estados Unidos, que el presidente Trump se ha ido del Acuerdo de París,
pero cuando haya otro presidente volverá al Acuerdo de París. Y como dicen, y ya que el Pisuerga pasa por el Valladolid, el presidente Trump, como dice mi amigo el gobernador de California, Jerry Brown, el gobierno federal está de vacaciones climáticas, pero los Estados Unidos no. Y por eso se lanzó la alianza de los gobernadores de los estados, los alcaldes de las grandes ciudades que siguen haciendo política climática apoyados por las grandes corporaciones en los Estados Unidos. Los Estados Unidos está haciendo política climática, el gobierno federal pues tiene las mismas reservas que tiene un presidente tan peculiar como el presidente Trump. Sí, el problema tanto allí como aquí, en el caso de Estados Unidos y aquí en el caso mencionado, es la gente que arrastra hacia esa dirección, que eso sí que es verdaderamente dramático, pero bueno. Bueno, estamos en democracias, en libertad, donde hay muchas opiniones. No se trata de tener una opinión única, se trata de convencer a todo el mundo de ir en la buena dirección. Yo ya empecé a tomar contacto con las políticas climáticas cuando estaba en la oposición, en el gobierno de Zapatero. Me tocó ser ministro de Medio Ambiente, Agricultura y Medio Ambiente y poner en marcha las primeras políticas ambiciosas climáticas en este país y empezar a ir a las COPs a tomar terreno y tuve la suerte que me hicieran comisario de un tema que había sido ministro antes porque me daba mucho juego, ¿no? Pero te das cuenta cuando has tenido un recorrido de esa naturaleza de la importancia del desafío y de la importancia de poner en marcha soluciones rápidamente. Se va convenciendo uno, cada vez que uno sabe más y habla con gente que sabe más que tú, yo he tenido la suerte de hablar con gente que sabe mucho más que yo, pues vas convenciéndote de cuál es la realidad de este planeta. Y como han dicho los presidentes franceses, que le gustan mucho las frases únicas, solo tenemos un planeta, ¿no? Pues efectivamente es que solo tenemos un planeta. Nosotros tenemos alguna pregunta más. Por ejemplo, Daniel Senderos, que está bastante enlazada con la pregunta anterior, dice: ¿cree usted que es necesario que el Pacto Verde de la Unión Europea sea el motor de la recuperación tras superar la crisis del COVID-19? Bueno, yo creo que el Pacto Verde va a ser uno de los motores y probablemente que la recuperación tendrá que estar basada en el desarrollo del Pacto Verde. El Pacto Verde no es un papel en el aire, ¿no? El Pacto Verde es pasar a energías renovables de manera muy importante, más del 80% de la producción eléctrica en el futuro deberá hacerse con renovables, es pasar a movilidad sostenible, es pasar a una economía circular, es protección de la naturaleza y de los océanos, ¿sí? Son muchas cosas, pero no es solo el Pacto Verde. Tendremos que apostar por las estrategias de industrialización en la Unión Europea, por la digitalización al máximo nivel de todas nuestras economías, por la inteligencia artificial y por la innovación y el desarrollo. Todo eso junto es lo que puede relanzar la economía. Pero la columna vertebral tiene que ser un crecimiento verde. No tendría sentido, como he dicho antes, volver a un crecimiento económico basado en contaminar, en emitir y en hacer daño al planeta. Pregunta alguien que dice denominarse toledana, supongo que por el gentilicio. ¿Puede un gobierno alcanzar un sistema que internalice todos los costes ambientales y sanitarios y no perder la competitividad? ¿Qué experiencias ha conocido estos últimos años con otros entornos europeos que le hayan llamado la atención? Yo creo que en primer lugar no hay que hacerse trampas en los solitarios. Los costes, todos, hay que internalizarlos. No solo de una naturaleza, sino también los sanitarios, los socioeconómicos, todos y los medioambientales. Es que hay que tenerlos frente. Pero hay todos los ejemplos que se quieran. ¿Cómo son los países nórdicos? Los que tienen más nivel de protección social. ¿A dónde van los inmigrantes cuando aterrizan en la Unión Europea? Tiran para arriba. ¿Sí? A Alemania, a Suecia, a Dinamarca, desde luego no se quedan en Grecia. Alguno piensa que se queda en España, pero no, en realidad suben, sí. Sube mucho. Yo hace tiempo que no sigo el tema de los temas migratorios con el detalle que lo seguí cuando estaba en el gobierno de España. Pero la verdad es que los flujos migratorios se van a donde hay más protección social. Tanto los nórdicos tienen protección social, son los más verdes, los que más van en bicicleta. Mis nietos vivían en Dinamarca, allí todo el mundo iba en bicicleta. Cuando no estás acostumbrado casi te mataban porque tú ibas por la acera y venían 5.000 bicicletas, claro. Por lo tanto, el transporte sostenible lo tienen ya asumido. Pero Alemania es un ejemplo de país. Es un país que tiene una competitividad terrible en el sector industrial, pero a su vez tiene una sanidad perfectamente preparada, altos niveles de protección social y requisitos ambientales muy, muy sofisticados. Por tanto, tenemos ejemplos en todas partes y se ha demostrado. Obviamente, para ser competitivos hay que orientar la actividad económica hacia los sectores más competitivos. Claro, pues es donde no se puede equivocar uno.
Hay que apostar por las nuevas tecnologías, hay que apostar por las energías renovables, hay que apostar por la eficacia energética, hay que renovar los edificios que van a generar muchísimo empleo, hay que traer la digitalización, como he dicho antes, la inteligencia artificial. Sí, sabemos lo que hay que hacer y los países que lo hacen van avanzados. Por ejemplo, un país pequeño como Estonia tiene digitalizada toda la economía y toda la administración. ¿Por qué no lo podemos hacer todos los demás? Y además yo creo que esta crisis del coronavirus con el teletrabajo que estamos haciendo va a cambiar muchas pautas de organización del trabajo y de incorporación de más procesos digitales y de inteligencia artificial a nuestros procesos económicos y productivos. Es perfectamente posible, lo hemos hecho nosotros, lo hacen otros países. Japón, país hipercompetitivo. Corea, cómo han gestionado Japón y Corea el coronavirus. Es digno de estudio los dos países. Y son economías ultra competitivas, con la máxima protección para sus ciudadanos cuando viene una pandemia. Hay que aprender de todo, pero hay ejemplos de todo en casa y fuera de casa. Voy a juntar dos preguntas porque, insisto, ha habido un montón de ellas y algunas son con cosas coincidentes, entonces me parece interesante juntar dos. Pregunta por un lado Juan Carlos, dice, ¿no cree que la industria europea está perdiendo con China la batalla por el desarrollo del coche eléctrico? ¿Qué papel cree que juega España en ese desarrollo? Y algo parecido nos pregunta Alberto Medrano, que dice, estamos viendo estos días las consecuencias nefastas de la fabricación de mascarillas, test rápidos, etcétera, en China. ¿No deberíamos aprender la lección y hacer algo para que no se deslocalice la industria de los inversores fotovoltaicos y fabricación de paneles solares? Bueno, tiene bastante que ver con lo que venías diciendo hasta ese momento, ¿no? Son dos preguntas muy distintas, ¿eh? Muy distintas. La primera, un claro sí. Europa estaba perdiendo. Europa ya había perdido primero la batalla de las baterías. La batería es el componente más costoso de un coche eléctrico. Eso es de cajón. Y esa está perdida. ¿Y por qué digo que está perdida? Porque solamente el 2% de las baterías que se usan en el mundo se producen en Europa. El 98% restante se producen en Japón, que lo he citado antes como ejemplo de otra cosa, en Corea y en China. O sea, las baterías, perdida. La del vehículo eléctrico la estábamos perdiendo, pero surgió la crisis del Dieselgate. Y entonces los fabricantes europeos se dieron cuenta de alguna cosa, de que para cumplir los estándares de emisiones, de calidad del aire por una parte y de emisiones de CO2, que la Comisión, yo estaba encargado de poner los estándares de CO2, el comisario Vela, de Medio Ambiente, de las partículas y de la calidad del aire, pero estábamos muy coordinados. Para cumplir los estándares europeos era necesario electrificar el parque móvil. Por lo tanto, habíamos tenido el liderazgo en motor de combustión interna, pero Europa tenía que recuperar el retraso en materia de vehículo eléctrico. Todas las empresas han cambiado sus estrategias de producción, empezando por el líder europeo Volkswagen, que estaba el más afectado por el Dieselgate, y en este momento están recuperando el tiempo perdido. Y la Comisión Europea para las baterías se dio cuenta del retraso y lanzó la iniciativa, la Alianza por las Baterías y una estrategia de baterías que está permitiendo que a nivel europeo se esté empezando a desarrollar megafactorías en varios países y asociaciones de fabricantes de coches en pool para poder desarrollarla. Por tanto, habíamos perdido la de los coches, la de los camiones, la de los autobuses era una tragedia. Un autobús eléctrico, cuando un municipio hacía una licitación, no había ninguna oferta europea, eran todas chinas. Era una batalla casi perdida. Afortunadamente, la capacidad de reacción de la industria y la tecnología y la innovación europea es muy potente y yo estoy seguro que iremos avanzando. Y dentro de poco tendremos que hablar del vehículo de hidrógeno, donde hay también son los orientales los que nos llevan un avance considerable. Tanto, es verdad, estábamos perdiendo la batalla, se han puesto la gente las pilas y ahora mismo, y sobre todo con el Pacto Verde Europeo, con el relanzamiento de las reconversiones que vienen en este momento, iremos recuperando el tiempo. Ahora, eso requiere también grandes cambios. Cuando me preguntan por España, pues España tiene una industria del automóvil muy potente y una industria de componentes de automóvil potentísima. Pero esa industria tiene que reconvertirse, porque un vehículo de combustión interna tiene cerca de 2.000 piezas, un vehículo eléctrico tiene 300, tanto son muy distintos los componentes y todos los proveedores de componentes para automoción tendrán que reconvertirse y el gobierno tendrá que poner en marcha la formación profesional necesaria y la innovación necesaria para los nuevos procesos productivos. Batalla a dar. Veremos quién gana al final. La segunda pregunta tiene más miga. Es decir, y tiene una contestación más compleja. Porque es verdad que han venido de China unas mascarillas
no homologadas, que además no protegían, que es mucho más grave y se ha visto afectado por el virus mucho personal sanitario, que es mucho más grave todavía, y que ha habido unos test defectuosos que no reunían las... Pero es que ese fallo tiene un responsable fundamental, el que ha centralizado las compras, que no ha tenido capacidad de análisis ni de usar toda la capacidad que tiene el Estado español en sus oficinas comerciales en el exterior para discernir los productores serios de los no serios. Pero también hay que reconocer otra cosa. El volumen masivo de mascarillas y test que requiere Europa en este momento, gran parte de productos viene de China y son productos homologados con estándares europeos que nos están solucionando un problema porque las fábricas chinas tienen una capacidad de reacción más rápida que las nuestras. Nuestra industria seguirá poniendo las pilas, pero de momento, yo en mi casa, si me pregunta usted el material de protección que tengo para que mi mujer vaya a la compra, pues tengo guantes turcos y mascarillas chinas, totalmente homologadas de las de más nivel de alta protección, pero son los que nos están proveyendo de elementos fundamentales para nuestra seguridad. Tanto con China hay que tener una política. La Comisión, cuando yo había lanzado 2 debates sobre la relación de la Unión Europea sobre China, tenemos que tener una estrategia clara de cómo podemos competir con China, tener sinergias y no dejarnos ganar todas las batallas en todos los ámbitos. Pues sin duda habrá también ahí una oportunidad. Pregunta Candela, ¿qué le hubiera gustado conseguir como comisario que no pudo alcanzar y por qué? Pues se lo voy a decir. Yo, cuando el presidente Juncker me encargó la cartera energética, cuando ya me salía de su despacho me dice, ¿te importa llevar también cambio climático? Digo, no, sí, presidente, me gusta. Yo creo que esto es una política que va a tener mucho desarrollo futuro. Él, en aquel momento, era un poco más escéptico que yo. Él no creía que en París llegáramos a un acuerdo, ese tipo de cosas, pero bueno, como yo venía a negociar cosas de campo, de esto de negociar más o menos uno sabe de qué va la cosa. Pero cuando yo vi lo que tenía por delante, porque Juncker era un tío que trabajaba muy metódico, nosotros lanzamos, como ha dicho usted, el paquete de energía limpia, las medidas, 40 y tantas medidas, bajamos todo el cambio de la legislación climática y tuve la suerte, como la Unión Europea no tiene elecciones cada 2 por 3, pues tenías 5 años para desarrollar un programa. De desarrollar la totalidad del programa. Y además estoy muy satisfecho de que el Parlamento Europeo lo apoyaba con más del 80%. La de renovables del amigo Pepe Blanco salió por una mayoría absolutamente abrumadora. Por tanto, pude ponerlo todo en marcha. Cuando ya habíamos cubierto todo lo que nos habíamos comprometido a hacer al principio, pues se me ocurrió que era el momento adecuado de lanzar la idea de que teníamos que tener la neutralidad climática en 2050. Entonces lancé una comunicación para conseguir la neutralidad climática como objetivo vinculante a la Unión Europea. Y puse en marcha el proceso, la discusión entre los Estados miembros, y al principio fue desolador, porque estábamos en los consejos de ministros y había 10 países a favor y 18 en contra, incluido el Reino Unido. Luego, poco a poco, se fueron sumando y al final pues quedaba solo Polonia y algún otro país fuera, pero todavía no se había conseguido. Yo no pude conseguirlo. Me hubiera gustado, bajo mi mandato, que hubiera habido una legislación europea con la neutralidad climática en 2050, que es ni más ni menos que un balance neto cero de gases de efecto invernadero en 2050. Eso es frenar el calentamiento global de verdad. Ambicioso, sin duda. La última pregunta que vamos a hacer hoy, creo que la hace un convecino suyo. Dice ser vecino de Jerez. Entonces, dice, ¿no le parece que el estado del aire... Le saludo. ¿No le parece que el estado del aire estos días en Jerez demuestra lo importante de limitar al máximo el acceso a los coches en las ciudades? ¿Por qué cree que todavía hay resistencias cuando está demostradísimo que además de en salud, las zonas peatonalizadas ganan muchísimo económicamente? También son 2 preguntas distintas las que hace mi vecino, mi convecino, ¿no? La primera es, vamos a ver, estamos en una región excepcional donde la calidad del aire mejora sí o sí, pero no ya en Jerez, donde el aire con el levante y el poniente pues suele estar bastante limpio siempre. Donde mejora la calidad del aire de verdad es en Madrid, es en Barcelona, en las grandes ciudades europeas industriales, donde ha pegado un bajonazo los niveles de emisiones sin precedentes, pero son transitorios. Tanto hay que luchar con ello. Y la calidad del aire en la Unión Europea produce nada más y nada menos de 400.000 muertes prematuras al año. Es decir, gente que tiene unas afecciones respiratorias muy complicadas, que podrían tener desenlace fatal, pero que podrían vivir más tiempo. Y la mala calidad del aire produce... Y eso supone gastos, supone cosas, supone daño a las personas y que hay que combatirlo.
Por eso la política de la Unión Europea es subir los estándares de calidad del aire, hacerlos más rígidos cada vez, y los estándares de emisiones de CO2 en los automóviles, que van a forzar la electrificación. Por tanto, yo creo que no se trata de prohibir los coches, se trata de tener una movilidad sostenible. Vehículos eléctricos, vehículos movilizados por energía limpia, vehículos eléctricos que la electricidad con la que se cargan esté producida con energía renovable, porque si está hecha con carbón o con gas tampoco me sirve. Por lo tanto, son dos cosas. Normas que garanticen la calidad del aire, vehículos sostenibles, y la segunda es la de las zonas peatonales o no. Evidentemente las zonas peatonales son positivas, tardan los comerciantes en darse cuenta, pero requieren una cosa: que haya aparcamientos a una distancia razonable, o medios o transporte público muy eficaz desde los parkings hasta los centros comerciales. Por tanto, no, es una medida que no se puede tomar unilateralmente. Peatonalizo una calle y ya que venga el otro, no. Hay que hacerla con un claro plan de colocar aparcamientos en los alrededores y de establecer un sistema de transporte público eficiente. Pero es evidente que las ciudades del futuro van a ser más silenciosas, más limpias y con más calidad del aire. Yo creo que a su convecino le gusta Jerez, ¿eh? Creo que... Hombre, y a mí. Yo no nací, pero elegí quedarme. A mí también me gusta Jerez. Bueno, Miguel, siempre damos la oportunidad a todos nuestros invitados de que se despidan con un mensaje esperanzador, porque esto está pensado precisamente para que los que hablamos, los que nos vemos, los que debatimos siempre de energía, pues nos podamos mantener un poco el contacto. Entonces, ahora me temo que te toca a ti. Pues muchísimas gracias. Estamos viviendo una situación excepcional, o sea, una pandemia global de la envergadura que hemos tenido en esta ocasión no ha existido nunca. Ni la virulencia, ni la mortalidad, ni la falta de preparación de los países. Nunca habíamos estado en una situación como esta. Pero es una situación de la que vamos a salir. Y vamos a salir reforzados. Y vamos a aprender a prevenir pandemias futuras. Y vamos a preparar nuestros sistemas sanitarios. Y vamos a mejorar nuestros modos de vida. Y vamos a cambiar radicalmente el modelo de desarrollo económico y social. Y vamos a avanzar hacia unas economías más verdes, más sostenibles y más respetuosas con el medio ambiente, que paralicen el calentamiento global. Estoy convencido de que el mundo lo va a hacer, porque ya lo ha empezado a hacer. Ya hemos visto cómo países están saliendo de la pandemia. Ya hemos visto lo que ha pasado en Japón, lo que ha pasado en Corea, lo que ha pasado o puede estar pasando en China, donde los datos no son tan claros. Pero saldremos, y la Unión Europea saldrá reforzada. Saldrá reforzada porque pondrá en marcha los instrumentos necesarios para paliar las negativas consecuencias de esta pandemia. Porque ahora viene lo complicado. Primero, la pararemos. Segundo, prepararemos el futuro. Pero ahora tenemos que recuperar el país, la economía europea, para que los europeos tengan puestos de trabajo, para que la sociedad esté protegida y para que todo el mundo tenga una existencia tranquila, que es nuestra obligación. Por tanto, hay futuro, desde luego. Hay que trabajárselo, sin duda, pero que hay esperanza y que estamos mejor preparados que nunca para hacer frente al futuro. Es verdad, estamos en la Unión Europea. Si esto nos pilla a España solos, hace 30 o 40 años, o en la época de la mal llamada gripe española, estaríamos ante una situación trágica. Afortunadamente, estamos en una Unión Europea, estamos en un área donde hay solidaridad entre los Estados miembros y estamos con una capacidad de reacción común que tenemos que unir a la reacción del resto del mundo, porque ahora tenemos que sindicar todos los esfuerzos de investigación de todo el mundo en la solución del problema, no solo los europeos, sino del resto de todo el mundo, que es lo que está haciendo la Comisión Europea. Sindicar esfuerzos para que consigamos encontrar la solución a esta pandemia. Hay futuro, desde luego. Y desde luego mi admiración por los ciudadanos españoles que han dado una lección de civismo, de responsabilidad y de sacrificio. Y mi dolor por las víctimas de esta pandemia, que ha sido devastadora en familias que no han podido despedir a sus familiares cuando han estado en las UCIs, han fallecido y no han podido ni siquiera acudir a su incineración o enterramiento. Miguel Arias Cañete, muchísimas gracias por abrirnos tu casa y seguro que nos veremos en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí seguimos. Venga, un saludo. Bueno, la última invitada que nos acompaña hoy es Carolina Punset, que creo que ya nos escucha. Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo
Conocí a Carolina Punset hace ahora 5 años. Unos meses antes había sido elegida eurodiputada por Ciudadanos, un nuevo partido que irrumpía en las elecciones europeas y que a muchos nos resultaba interesante ver cómo parecía apostar con la figura de Carolina por políticas ambientales y cercanas a la sostenibilidad ambiental. Ella se mostraba como una persona con muchas ganas de hacer cosas en el ámbito energético y el tiempo demostró que contra viento y marea siempre estuvo dispuesta a escuchar y ayudar al sector renovable español durante la travesía del desierto que durante unos años tuvimos que sufrir. Y eso siempre, siempre se lo agradeceremos. Hoy toca agradecerle que nos permita compartir con ella este confinamiento colectivo y vamos allá. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo se lleva el confinamiento al borde de un mar que casi no puedes disfrutar? Pues he decidido no pisarlo. Fíjate, vivo a 200 metros y prefiero no verlo. No me he acercado ni en 40 días a mirarlo porque si no lo puedo pisar, pues ¿para qué? Así que estoy en la introspección colectiva aquí de estar dentro de casa y fijándome un objetivo, ¿no? Que yo creo que es lo que te mantiene con ganas de vivir en la vida. Y el objetivo ahora este mes, pues cuidar de mi familia y trabajar y eso es lo que te mantiene en pie. Bueno, en cualquier caso tiene un puntito masoquista tener una costa tan bonita ahí enfrente y no decir pues ni siquiera la piso, ¿no? Pero bueno, de hecho estos días circulan por las redes múltiples imágenes de naturaleza recuperando su espacio y hasta multitud de delfines en las playas de Valencia, de Alicante, cerca de Denia. Sí. ¿Crees que aprenderemos algo de todo esto y dejaremos que los delfines vuelvan o no, ¿qué te parece? Yo creo que la lección es muy clara, el problema es si la podemos aplicar, ¿no? La lección es que no podemos venderlo todo al mejor postor, ¿no? Esto de que hemos deslocalizado la producción de todo, ¿no? Incluso de productos esenciales como los medicamentos, ¿no? Que los componentes, que el 80% de los componentes de los medicamentos los fabrica en China e India, y que en cualquier momento, si recortan las exportaciones, nos puedan dejar desabastecidos de algo tan esencial como son los antibióticos para nosotros, y que eso lo hayamos aceptado con total normalidad solo porque es más barato producirlos ahí, pues hombre, yo creo que aquí hay dos sectores, digamos, que hemos dicho de repente con esta pandemia, oiga, algo está pasando en Europa y quizá no éramos conscientes de ello. Uno es la agricultura y otro es el tema de la sanidad, ¿no? Habría quizá que pensar en relocalizar en Europa, pues por lo menos algunos servicios esenciales que no nos hagan depender de esa manera de terceros países para cuestiones que son de comer o de curarse, ¿no? O de sanarse, ¿no? Y el problema es que renunciar a esto del precio, ¿no? Del precio más bajo, pues es ir contra el core del capitalismo salvaje, ¿no? Esto es algo que en un libre mercado, que la ley que rige es la ley de la oferta y la demanda, siempre es la del precio más bajo, nos cuesta muchísimo. ¿Y cuál es la lección aquí? Pues que hay que ponerle un bozal al capitalismo salvaje. Aceptamos, digamos, que vivimos en una economía de mercado, pero hay que regularla, hay que limitarla, hay que ponerle un bozal para que al menos algunos de los servicios esenciales sí los podamos cubrir nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, tanta crítica que ha habido a subvencionar la agricultura europea, quizá haya que seguir subvencionándola y mucho para que por lo menos el tema de la escasez de alimentos nunca nos pueda tocar muy de cerca, y el tema desde luego de farmacéutico y de la biotecnología nos lo tenemos que hacer mirar para por lo menos empezar a fabricar lo esencial, ¿no? Aunque sea más caro. Sí, de hecho, demasiadas veces identificamos las cosas por su precio en vez de por su valor, que debiera de darnos alguna otra perspectiva. Dice, como sabes, mucha gente ha hecho preguntas siempre para todos. Como he contado anteriormente, hoy ha sido de largo el día que más preguntas han venido y muchas muy interesantes. La primera que te voy a hacer, que me la manda una persona, una mujer que se llama Inés. Sí. Seguramente le hubiese gustado contestarla a cualquiera de los tres compañeros que estabais hoy aquí. Dice, muchas veces nos quejamos de que hay dudas sobre la importancia de la cohesión europea, pero a veces no vemos nuestra verdadera realidad. ¿No tiene la sensación de que los políticos nacionales, autonómicos y locales, e incluso los propios ciudadanos, demasiadas veces no le damos toda la importancia que se merecen a los políticos que desarrollan su actividad en el Parlamento Europeo?
Mira, yo creo que aquí podría haber una respuesta políticamente correcta, que es la que dan los políticos el 100% de las veces, pero no es la que voy a dar yo. La que te dan los políticos es, el 80% de la legislación que se produce en los países viene de Europa, nos tendría que importar más y fíjate. Pero el caso es que a la gente le importa lo que le toca. Y a la gente que le toca, que le pongan un colegio bueno para su hijo, que tenga una educación pública de calidad, que haga que, pues que aunque no sea rico y aunque no tenga casi recursos, pues su hijo pueda aprender inglés. A la gente le toca poder ir a un hospital y aunque no tenga recursos, tener una sanidad pública de calidad y que le atiendan bien. A la gente le toca pues que le pongan un transporte público y que no le haga falta gastar dinero en tener un coche para poder ir a su trabajo y directamente con poco dinero pues poder arreglarse para hacer todo ese tipo de trayectos, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas que a la gente son las que realmente le importan y le tocan de cerca en su vida, todas estas cosas las regulan los gobiernos nacionales. Las regulan los gobiernos regionales en nuestro caso, en estados más descentralizados como es España, pero realmente Europa, el problema es que no hay bastante Europa. Ese es el problema de Europa. Es que Europa al final se ha quedado casi en regular la moneda única, ¿no? Es que las competencias en Europa a la gente no le tocan muy de cerca, aunque sean muy importantes, porque Europa, ¿qué está regulando? Europa está regulando la política monetaria, Europa está regulando el comercio, la unión aduanera, la agricultura, la pesca, la protección de los consumidores, la energía, el transporte, el medio ambiente. Fíjate si son cosas importantes, ¿no? La cooperación para el desarrollo. Pero son todo cosas que en la vida de la gente, en el día a día, no les tocan tan de cerca. Y por eso yo encuentro hasta cierto punto normal, que haya esa desconexión absoluta entre Europa y la ciudadanía, ¿no? Hasta que no consigamos que Europa realmente sea lo que decía Víctor Hugo, ¿no? Que eran los Estados Unidos de Europa, que sea un gobierno europeo y que tenga realmente competencias en las cosas que nos importan y que nos tocan muy de cerca en nuestra vida, pues tampoco se puede pedir a la gente que le importe tanto Europa, porque les cuesta entender pues que regula cosas importantísimas, pero que a ellos no les tocan tan de cerca. A ver si el post-coronavirus es un enlace para esa conexión de los ciudadanos con la nueva Europa, ¿no? Sí. Pregunta Isabel desde Madrid. ¿En qué posición cree que se encuentran Ciudadanos en la actualidad en cuanto a la decisión de dar pasos firmes en transición energética y cambio climático? Bueno, yo creo que, no sé si sabe la oyente que yo en Ciudadanos no estoy. Sí, yo creo que Dimití precisamente, dimití precisamente el día que decidieron junto al PP en la mesa del Congreso bloquear la liquidación del impuesto al sol, ¿no? Fue una de las causas, una de las muchas causas que puse en mi carta de dimisión, ¿no? Porque yo creo que fue una de las mayores vergüenzas políticas que pasaron en mi existencia, ¿no? Después de toda la vida militando en el ecologismo de base, habiendo hecho campaña junto a Ampier, habiendo sido la encargada del programa de medio ambiente y habiendo puesto en el programa que queríamos liquidar el impuesto al sol, que precisamente Ciudadanos se erigiera pues bueno, en anti-liquidar el impuesto al sol, pues fue tremendo, ¿no? Yo creo que Ciudadanos es un peligro absoluto porque el PP por lo menos va de frente. Hoy te pone un señor como Nadal al frente de la energía, que es un señor que tiene un problema ideológico con el tema de medio ambiente y las renovables, y que va a la contra de todo. Pero van a las claras, van de frente. Uno sabe, sabe que cuando en el PP está en el gobierno, pues recortan en renovables, van a muerte, etc. Pero con Ciudadanos el problema es que no van de cara. Te ponen una cosa en el programa para quedar bien, pero luego cuando gobiernan hacen estrictamente lo contrario, ¿no? Y lo hemos visto con el impuesto al sol en el Congreso, lo hemos visto, por ejemplo, a nivel Comunidad Valenciana, que es lo que a mí me toca de cerca, que no dieron el voto a favor de liquidar Cofrentes, porque tenían ahí al alcalde de Ciudadanos que era pronuclear, cuando, bueno, pues ellos supuestamente en el programa ponían que estábamos a favor pues, de un cierre progresivo, etcétera, ¿no? Y una transición energética. Entonces yo creo que
es un peligro, Ciudadanos, pues ya digo, no van de cara, ponen unas cosas en el programa, pero luego en realidad es una afinidad absoluta con el Partido Popular en cuestiones de medio ambiente. Y por desgracia tenemos en España pues una derecha conservadora que está en las antípodas en materia de medio ambiente y en materia de renovables de lo que debería estar respecto a una derecha moderna, avanzada y europea como es la derecha alemana, pues que ha participado en un acuerdo de transición energética con la izquierda sin ningún tipo de problemas porque ha entendido que eso es bueno para la industria, que es una oportunidad económica de generación de empleo y para el país y de liderar, al contrario, un proceso de transición energética, ¿no? A nivel europeo. Y esto, desgraciadamente, pues en España nunca lo hemos tenido porque hay un problema ideológico en el conservadurismo español que va muy contra el tema de medio ambiente y de renovables, ¿no? Inexplicablemente, porque realmente no hay razones objetivas para ello, y por eso digo es un problema ideológico. Pregunta Joaquín. Seguramente una pregunta con cierta relación con el final de tu respuesta anterior. ¿Cómo vivió la experiencia como eurodiputada de un grupo no mayoritario en la lucha del paquete de invierno entre prorrenovables y antirrenovables? ¿Dónde encontró más presiones, en el entorno europeo o en el entorno nacional? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque ALDE siempre ha sido un grupo, ALDE que es el grupo de los liberales, era un grupo que hacía siempre digamos, era ambivalente, porque en cuestiones económicas era liberal, digamos, muchas veces votaba junto a los conservadores en el Parlamento Europeo, pero en cuestiones de medio ambiente siempre votaba a la izquierda junto a los progresistas. Y entonces, bueno, pues yo me sentía bastante cómoda en esas posiciones. El problema que yo tuve y que tiene el grupo ALDE y de los liberales en este momento también, es que con el hundimiento de Nick Clegg de los liberales demócratas en Inglaterra, que eran muy verdes, que eran muy progresistas en temas de medio ambiente, muy socialdemócratas, tenían esa visión, pues realmente nos quedamos sin eurodiputados liberales ingleses en el grupo de ALDE. Y en cambio entraron un montón de eurodiputados de los países del este, particularmente checos, polacos, etcétera, que como todo el mundo sabe, hoy en día son el gran obstáculo, el gran freno al progreso de las renovables en la Unión Europea, ¿no? Son países que, bueno, depende su pan de que siga el carbón y de que se retrase lo más posible la transición energética. Hay que entender que Polonia, 90% de su energía pues proviene del carbono, de su gente vive de eso, ¿no? Vive de las minas, ¿no? Entonces pelean a muerte cada enmienda, cada ley, ponen todos los obstáculos, todas las trabas que pueden al progreso de las renovables, ¿no? Y de eso está lleno ahora mismo ALDE. Entonces los votos andaban muy ajustados. Cuando yo entré en ITRE, yo estaba en el comité de energía, porque bueno, pues siempre me interesaron estos temas de renovables. Los votos estaban tan ajustados que cuando yo alguna vez no podía ir a una reunión a votar, teníamos serios problemas porque yo inclinaba la balanza siempre por un voto o tal, sacábamos adelante las visiones más progresistas, ¿no? Por eso digo que ha sido bastante difícil y que esa situación no parece que tenga avisos de revertirse porque ahora mismo Inglaterra se ha ido, con lo cual ALDE se ha quedado bastante escorado a la derecha en cuestiones medioambientales y digo a la derecha, no me gusta decir eso, más bien en posiciones antirrenovables, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Y luego, por último, me había preguntado... ¿Que dónde encontraba más presiones, en el entorno europeo o en el nacional? Esto también es muy interesante. Bueno, sin duda en el ámbito nacional. Y esto es por dos razones. Es decir, en Europa se vive en una burbuja ideal a ese nivel, sin presiones, porque prima el interés nacional frente al interés partidista. Es decir, siempre procuras que a tu país le vaya bien, si no sería muy difícil de explicar tus votaciones más que a tu partido. Estás pensando siempre en España, en términos globales, ¿no? En términos incluso de bloques, ¿no? A los países del sur de Europa. Muchas veces vas de aliado, ¿no? Con esos países en las votaciones. Y eso es posible precisamente porque en Europa no existe esa relación tóxica entre los medios de comunicación y la política, ¿no?
existe a nivel nacional. De hecho, es muy interesante porque hay estudios que demuestran que el 70% de las votaciones en el Parlamento Europeo de PP y PSOE votan conjuntamente. Si eso se hiciera aquí sería un escándalo nacional, estaríamos hablando de un gobierno de coalición PP-PSOE que la gente tanto demoniza, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que esa relación tóxica que existe entre la política y los medios de comunicación ha degradado la política hasta límites insospechados, porque cualquier escenificación que hagas en el Parlamento que no sea pegarle un zasca a lo adversario político, no te da votos. Es decir, llegar a acuerdos en pro del interés general no da premio. Y en ese sentido, los medios de comunicación están siempre buscando hacer sangre. Te tienen, pues bueno, en la palestra 24 horas al día, tergiversando de la peor manera posible cualquier declaración que tú puedas hacer para que la gente le dé más clics al periódico online, para que la cosa sea más extravagante, más surrealista. Y en ese sentido, pues yo creo que o nos calmamos un poco y bajamos el tono en la política nacional, o pues al final la presión es tan fuerte para que haya todo el rato violencia verbal y ningún tipo de acuerdo, que en este país es muy difícil pues que haya consensos en torno a temas que son temas de Estado y que deberían y necesitan, digamos, de un acuerdo a nivel nacional, ¿no? Entre los distintos partidos. Precisamente las renovables es una de esas cuestiones, ¿no? No puede ser que cada vez que llega el PP tengamos un tipo de política de renovables y que llega el PSOE y tenemos otro tipo de política que las permite progresar, ¿no? Tendría que haber un acuerdo como en Alemania, que son sectores estratégicos para el país. Son sectores que crean trabajo, que generan riqueza, ¿verdad? Pues hagamos como en Europa, ¿no? Lleguemos a acuerdos. De hecho, la conclusión es súper interesante. Lo que pasa es que nos lleva a un círculo vicioso tan terrible que para el ciudadano que lo escucha decir Dios santo, pero no es posible que esta realidad se produzca. Quiero decir que efectivamente que no sea capaz de salir de ese bucle. Sí, pero yo creo que ahí, fíjate, como juegan un papel muy pernicioso los medios de comunicación, tienen mucha voz y mucho poder los ciudadanos, porque son ellos los que deciden a la hora de votar qué se premia y qué se castiga. Y en ese sentido son los ciudadanos los que tendrán que premiar o castigar determinadas actitudes y, en política, ¿no? Y yo creo que ahí sí que tenemos el poder para Sí, poder cambiarlo. los ciudadanos también nos encontramos en ese bucle la mitad de las veces, por desgracia. Claro, sí, sí. Dice María Jesús, dice, esta pregunta te gustará también. En el libro El viaje a la felicidad, que aprovecho con un día de retraso, porque el día del libro San Jorge fue ayer, pero aprovecho para recomendar El viaje a la felicidad de el recordadísimo Eduardo Punset, que es un libro fantástico, pero dice ella, en el libro de El viaje a la felicidad, su padre replicaba una cita extraordinaria. Somos la primera generación que ha afectado al clima y la última que puede escabullirse sin notar sus efectos. ¿Cómo puede ser que los ciudadanos nos jactemos de estar unidos y de ser solidarios con la pandemia cuando vemos que hay tantas reticencias para abordar el problema del cambio climático que se muestra como una peligrosísima herencia insolidaria para nuestros hijos? Porque solo aprendemos a palos, es así. Yo, fíjate, creo que estaba surgiendo, que estaba naciendo en nuestro país una concienciación ciudadana que yo había deseado durante décadas, ¿no? Quizá en los últimos 2 años, precisamente porque nos han pegado palos el clima y el medio ambiente de una manera, y la naturaleza de una manera salvaje, ¿no? Tenemos el Mar Muerto ahí, el Mar Menor muerto. Tenemos las danas que eran fenómenos que ocurrían de tanto en tanto en la Comunidad Valenciana y que ahora tenemos 3 o 4 cada invierno que destrozan el Levante y el litoral, y teníamos una clase política que por fin había puesto al frente en el gobierno a personas comprometidas con el medio ambiente y con la causa de la lucha contra el cambio climático,
que entonaban un discurso nunca oído, yo creo, entre los dirigentes de nuestro país, y que ponían en valor esa cuestión y la ponían como uno de los 4 pilares fundamentales sobre los que se iba a trabajar en esta legislatura, ¿no? Y a mí lo que me desespera es que, como íbamos en esa buena dirección en este momento, puede ocurrir lo mismo que ocurrió y que ha ocurrido con todas las grandes crisis, ¿no? Que es que se apartan los problemas urgentes para ocuparse de los esenciales. Y en ese sentido ya he visto algún artículo de, bueno, no olvidemos que con esta crisis la transición verde es una salida, que hay que cambiar el modelo, que tal, que cual. Claro, o sea, la gente que estamos preocupados por estos temas, estamos muy preocupados porque es verdad, ahora hay tantas cuestiones esenciales con millones de personas perdiendo su puesto de trabajo, una situación realmente desesperada, ¿no? Para muchos con esta crisis económica que nos ha caído encima de una manera tan bestial y tan inesperada, que bueno, pues que los temas de cambio climático, yo entiendo que es una cuestión que ahora sí, como a la gente le tocaba, o sea, le tocaba de cerca, nos empezaba a preocupar más. Había dejado de ser un problema teórico, ¿verdad? Que nos decían que iba a subir el nivel del mar, que tal, bueno, pues la gente lo encontraba un problema relativo. Ahora le tocaba de cerca, ¿no? Porque veía toda su costa destruida, todos sus negocios, etcétera, todas sus casas. Entonces, ahora pues probablemente con una crisis como esta, este tipo de cuestiones queden apartadas porque se consideren urgentes pero no esenciales. Bueno, por lo menos ves, en un ratito de los viernes hacemos lo posible porque esas cosas sigan siendo esenciales y se muestren Claro. verdaderamente importantes. Última pregunta, te la hace Javi y a la yugular, Carolina. Dice, ¿para cuándo Carolina Punset otra vez en la política activa? Pues a Javi le diría que en la trinchera, ayudando a los que lo hacen, yo creo que muy bien, como el presidente Puig, se está mejor que bajo los focos y siendo el muñeco del pim pam pum, ¿no? Yo, como te decía antes, encuentro la relación de la prensa con la política muy tóxica. La exposición en los medios es una cosa brutal, muy violenta, en las redes sociales también, y la política se ha convertido en algo bastante desagradable, la verdad, la política en primera línea. Así que yo me siento más cómoda en estos momentos apoyando a quien considero que lo está haciendo bien y está dando la cara y se está partiendo la cara en primera línea, que es al presidente Puig, y en eso estoy, ¿no? En el gobierno valenciano, ayudándole en todo lo que puedo. Pero bueno, gracias de todas formas por el deseo y la pregunta. Carolina, siempre damos la oportunidad a todos los invitados que participan de acabar, y hoy además acabas tú el programa directamente con un mensaje esperanzador, y no puede ser menos, te toca. Vale, pues doy uno mío y uno de mi padre, ¿no? Uno mío es: las renovables van a salir adelante contra viento y marea. Me acuerdo que hice un trabajo de investigación justo antes de irme y cuando había toda la pelea con Pepe Blanco sobre qué porcentaje de renovables tenía que haber, si 27%, si 33%, si 33,5%, si 40%. Y me decía uno de la industria, ¿no? Me decía, da igual lo que pongan en el papel, si es que las renovables van a estar en un 35% dentro de nada, digan lo que digan en la directiva, ¿no? Porque son las más competitivas, porque son en este momento las más baratas y las más productivas, ¿no? y las más competitivas. Entonces, ese mensaje de optimismo para el sector sí que lo quiero dar. Yo creo además que hay una concienciación ciudadana brutal, cada vez mayor, de sostén, ¿no? Hacia el movimiento de la lucha contra el cambio climático, de las renovables y a favor de conservar el medio ambiente. Y el de mi padre, que nunca dejaba de decir que cualquier tiempo pasado fue peor, ¿no? Porque él miraba las cosas no desde un corto plazo, sino desde un muy largo plazo, ¿no? Y me decía, pero Karina, si nunca la humanidad ha estado tan bien, ¿cómo vamos a comparar la época en la que se quemaban las brujas, en la que el dogmatismo de la fe religiosa era el que recluía, ¿no? a las mujeres en una situación terrible, ¿no?
y la pobreza, la miseria, las pestes, ¿no? Eran lo que dominaban. Y solo un pequeño grupo de privilegiados vivía unos pocos años, ¿no? Por encima de los demás, me decía. Entonces, recogiendo un poco la última frase que estaba oyendo de Cañete, ¿no? Que decía no estamos solos, efectivamente, ¿no? Para salir de esta crisis no estamos solos, estamos en Europa, estamos con el mundo entero en esta metida. Tenemos que levantar cabeza y recordar que realmente viéndolo con perspectiva, cualquier tiempo pasado fue peor. Pues mira, pensé que ibas a acabar tú, pero te tengo que ser franco. Me ha encantado que no acabases tú, sino que acabase la conversación de hoy tu padre. Entonces, Gracias. gracias por abrirnos tu casa y seguro que nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Cuidaros. Hasta luego, Carolina. Que con la economía no podemos hacer nada, pero con los afectos sí. Cuidaros. Venga, un abrazo fuerte. Bueno, pues un viernes más se nos ha ido tan a gusto. No sé a vosotros, pero a mí me ha encantado escuchar a Pepe, a Miguel y a Carolina, 3 personas que han representado a partidos políticos diferentes, pero que, como hemos podido ver, confluyen en cuestiones fundamentales sobre las que en realidad no cabría discusión. Quizá con un poco de suerte cunda el ejemplo y todos nos pongamos a sumar en la misma dirección. ¿Por qué no soñar? Un abrazo fuerte, amigos, y hasta el viernes que viene.